¿Qué tal amigos y amigas de todo el país? Sean bienvenidos una vez más a su programa O Judicial TV. Quien les saluda, su servidora de siempre, Génesis Yaret Recuero Rodríguez. En este programa vamos a hablar acceso a la justicia para personas con discapacidad, pero no sin antes conocer a nuestro invitado del día. Veamos. Nuestro invitado, licenciado Rodrigo Jiménez Sandoval, es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Internacional y cuenta con un doctorado en Derechos Humanos, profesor de las maestrías en Estudios de la Discapacidad por la Universidad de Costa Rica, Universidad de las Américas de Panamá y Universidad de San Carlos de Guatemala, consultor del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito, Programa de Derechos Humanos para Centroamérica de la Agencia de Cooperación de Dinamarca, USAID, entre otros. Formó parte del grupo de expertos y expertas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para la elaboración de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y es que el acuerdo número 626 del 15 de octubre del 2009, por el cual se aprueba la política institucional de acceso a la justicia y género del órgano judicial, hoy vamos a hablar este tema muy importante, acceso a la justicia para personas con discapacidad. Vamos a escuchar un mensaje por parte de la magistrada de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y coordinadora ante el Pleno, la magistrada Ariadne Maribel García Angulo. Veamos. La Unidad de Acceso a la Justicia y Género del órgano judicial es un ente administrativo en el órgano judicial que asesora de manera técnica la gestión y se encarga de crear proyectos que ayuden a que el acceso a la justicia de todas las personas sea una realidad, ya que se ocupa de incluir a las personas con discapacidad, a los niños, a las niñas, a las personas víctimas, es decir, que se interesa en que la justicia piense y tome medidas para respetar los derechos humanos. La conformamos 3 magistradas de la Corte Suprema de Justicia, quienes constituyen la comisión de alto nivel. La coordinadora soy yo, con el fin de que exista una comunicación directa con la Corte Suprema. Esta es una tarea que siento muy cercana, porque durante décadas fui juez de niñez y adolescencia, por lo que conozco de primera mano la vulnerabilidad a la que pueden estar expuestas las personas cuando tienen contacto con el sistema de justicia. Sobre su pregunta, debo destacar que el órgano judicial constituye un asunto de derechos humanos, por ser este grupo una de las poblaciones de especial interés en las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que son una guía de trabajo. Es por ello que debemos adoptar medidas para erradicar la discriminación, favorecer la inclusión laboral e incluir la perspectiva de la discapacidad en las decisiones de jueces y juezas. De ahí que contar con una guía interagencial para la atención de personas con discapacidad, tanto en el Ministerio Público como en el órgano judicial, constituye un esfuerzo conjunto, puesto que compartimos esa preocupación por el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Actualmente nos encontramos en este proceso donde tanto fiscales como jueces, magistrados y defensores comparten sus experiencias y son capacitados para que en todas las actuaciones exista un trato adecuado, respetando el debido proceso, pero tomando las medidas que permitan visibilizar la vulnerabilidad en la que pueden estar el usuario con discapacidad y tomar medidas al respecto. Esperamos contar con una guía que contenga lenguaje inclusivo y no discriminatorio, medidas de atención primaria y finalmente buenas prácticas en las audiencias. Adicionalmente, para esta iniciativa hemos contado con el apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, INL, de la Embajada de los Estados Unidos, la cual nos ha brindado los servicios con un consultor internacional experto en la materia, quien nos ha guiado en este trabajo. Hoy estamos en la creación, mañana estaremos en la divulgación y capacitación.
Finalmente, deseo señalar que la condición de discapacidad es una realidad a la que tendremos que enfrentarnos todos en algún momento de nuestra vida, ya sea nosotros mismos o a través de un ser querido. De ahí que tomar las medidas que sean necesarias para permitir que este grupo puedan acceder a los servicios de la justicia constituye una responsabilidad del Estado panameño por disposición de la ley. Hago un llamado a todo el capital humano que integra el órgano judicial a que se informen y apliquen todas estas medidas, y reitero a la comunidad el compromiso que tenemos desde la Corte Suprema de Justicia de Panamá con una justicia al servicio de todos y todas. Muchas gracias. Escuchamos las palabras de la magistrada coordinadora ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, la magistrada Ariadne Maribel García Angulo. Licenciado Rodrigo Jiménez, un consultor internacional que nos acompaña para hacer docencia a nuestros amigos televidentes. Licenciado, ¿quiénes son personas con discapacidad? Bueno, el ordenamiento jurídico panameño en los dos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad establece el significado de personas con discapacidad y determina que para ser una persona con discapacidad se debe analizar en 3 dimensiones. La primera dimensión es una dimensión biológica, que es la ausencia de una función corporal o estructural. Podemos ver que, por ejemplo, Génesis, vos tenés una deficiencia visual, pero no significa que tengas una discapacidad, porque hay que ver la segunda dimensión, que es la dimensión en lo personal, que son las limitaciones en la actividad de la vida diaria. Así es. Pero tus anteojos, que son ayuda técnica, eliminan cualquier limitación en la actividad que tengas. Pero hay una tercera dimensión, que es la dimensión social, que son los obstáculos que pone la sociedad para que las personas con discapacidad eliminen esas limitaciones en la actividad. Entonces, una persona con discapacidad es una persona que tiene una deficiencia que le genera limitaciones en la actividad y que puede ser agravada por restricciones en la participación social. Conociendo esto, licenciado, ¿cuántos tipos de discapacidad existen? Bueno, en tipos de discapacidad, la Organización Mundial de la Salud establece una serie de catálogos de tipos de discapacidad, pero para efectos del trabajo que estamos realizando con el organismo judicial, hemos tomado la discapacidad física, discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad intelectual o cognitiva, discapacidad psicosocial y la discapacidad visceral o orgánica. Licenciado, interesante. ¿Cómo podemos integrar a las personas con discapacidad a la justicia? Bueno, en realidad debemos de utilizar el término inclusión, porque en general las sociedades capacitistas que discriminan a la población con discapacidad las excluyen. Entonces, una inclusión social. El artículo 13 de la Convención de Personas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad establece el acceso a la justicia como un derecho humano de la población. Y ahí establece recomendaciones claras como realizar ajustes razonables en los procedimientos, en la interpretación, en la argumentación y el juzgamiento de las personas donde participen personas con discapacidad. Licenciado, usted que ha viajado y ha recorrido el mundo para conocer algunas falencias que tenemos en cuanto al tema de la inclusión, ¿cómo está? ¿Cuál es la visión que se tiene? Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro es que Panamá ha ratificado estas 2 convenciones. ¿Sí? Al ratificarla, establece 2 obligaciones a nivel internacional, especialmente obligaciones que deben de cumplir ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una acción que se denomina la debida diligencia. Entonces, estas 2 obligaciones que surgen son la armonización legislativa. Tenemos que armonizar la legislación interna en relación con los tratados internacionales de protección de los derechos de las personas con discapacidad, pero más aún, los operadores y operadoras de justicia tienen que utilizar el control de convencionalidad, que es la aplicación de los tratados internacionales en el juzgamiento. Pero esto no se queda ahí, porque
al armonizar legislativamente, un organismo judicial como el de Panamá tiene que promulgar políticas de acceso a la justicia. Usted al inicio del programa hizo referencia a la política que fue aprobada en el 2009. Así es. Y esta política del 2009 establece las estrategias claras de qué es lo que tiene que hacer el organismo judicial para poder asegurar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y cumplir con el artículo 13 de la Convención. Licenciado, el órgano judicial de la República de Panamá está dando pasos firmes en cuanto al acceso a la justicia con personas con discapacidad. ¿Qué estamos viendo en estos momentos? Bueno, yo diría que Panamá, desde el momento que ha liderado, porque lideró en algún momento la elaboración y aprobación de la Convención Americana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, ha asumido una posición de cierto liderazgo y de cierto interés en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad. Ha ratificado las dos convenciones, las ha incorporado dentro de su ordenamiento jurídico. En el 2009 establece estrategias para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y a partir del 2009 de esas políticas han incorporado acciones concretas en sus planes institucionales y en sus planes anuales operativos, y uno de estos grandes esfuerzos es lo que se está realizando ahora con estas guías de acceso a la justicia. En efecto, licenciado, se está trabajando actualmente para una guía de atención para personas con discapacidad en la justicia penal. Vamos a hacer una pausa, licenciado. Al regresar vamos a hablar sobre estas guías. Quédense con nosotros. Gracias por mantenerse con nosotros en este su programa O Judicial TV. En esta oportunidad estamos hablando sobre acceso a la justicia para personas con discapacidad y tenemos como invitado al licenciado Rodríguez Jiménez. Él es consultor internacional. Licenciado Jiménez, a nivel mundial, ¿cuál es la cifra que se maneja de personas con discapacidad? La Organización Mundial de la Salud y otras oficinas de Naciones Unidas establecen que aproximadamente es un 10% de la población mundial, pero estas cifras pueden variar por diferentes razones, porque pueden ser causadas por aspectos como la pobreza, la desnutrición, las condiciones de alimentación y de vida que generan discapacidades, pero también hay otros factores que pueden influir en que suba esa estadística, como son los conflictos armados, la violencia social, los accidentes de tránsito, etc. Tenemos que estar claros de que vivimos en un mundo invariante y esto significa que hoy no tenemos una discapacidad, pero mañana podemos tener una discapacidad en cualquier accidente de la vida. Y eso le cambia rotundamente la vida a una persona, pero tenemos que ser empáticos, licenciado. Totalmente cambia la vida de los seres humanos porque genera limitaciones en la actividad y hay restricciones en la participación. En general las sociedades son capacitistas, que son las sociedades que discriminan, empiezan a ver a la persona con discapacidad con diferente mirada, con una mirada a veces lastimera, excluyente, de inutilidad. Entonces hay muchos factores de comportamiento que influyen en la autoestima de las personas con discapacidad y a eso se le suman la falta de una rampa, de un baño accesible, de una intérprete de lengua de señas, de textos en braille o audibles, todos esos estigmas que generan roles, estereotipos y prejuicios y discriminan y violentan a esta población. Licenciado, hablamos de las normativas y los derechos que tiene una persona con discapacidad.
Bueno, cuando uno toma los tratados internacionales suscritos por Panamá, especialmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Sí. Tenemos los mismos derechos que todos los seres humanos, pero vistos desde la perspectiva de las personas con discapacidad. Entonces voy a ponerte algunos ejemplos. Información y comunicación. Todos tenemos derecho a informarnos y a comunicarnos, Así es. pero requerimos, por ejemplo, un intérprete de lengua de señas. Requerimos una serie de necesidades diferentes para poder accesar a ese tipo de derecho que es la información, la comunicación. La libertad de tránsito. Tenemos todos el derecho a la libertad de tránsito, pero si no existe una rampa y yo tengo una silla de ruedas, yo no voy a poder ingresar a ese edificio. Y así podemos hablar de las diferentes discapacidades que se ven restringidas en sus derechos. Un derecho que es muy interesante es el derecho a la capacidad jurídica y capacidad de actuar, regulado en el artículo 12 de la Convención, porque siempre cuestionamos la capacidad de tomar decisiones de las personas con discapacidad. Entonces, si es una persona que tiene alguna discapacidad intelectual, dudamos de la credibilidad de lo que nos está diciendo, o si tiene una discapacidad psicosocial, ya partimos, no, eso debe estar imaginándolo, etc. Y en los juicios son fundamentales, porque en los juicios cuestionamos entonces los testimonios y las declaraciones que dan las personas con discapacidad. Licenciado, en el primer bloque estábamos adelantando que el órgano judicial, en cooperación, con la cooperación de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y aplicación de la ley INL, por sus siglas en inglés, está trabajando unas guías de atención para personas con discapacidad. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que nos hiciera la licenciada Araceli Vega, quien es asesora externa del programa de justicia INL en Panamá. Veamos. Bueno, INL ya tiene varios años contribuyendo con el sistema de justicia en diferentes proyectos. Pues ahora hemos comenzado en el área de derechos humanos y la guía es producto de este nuevo proyecto de acceso a la justicia y derechos humanos que estamos llevando adelante, porque es necesario complementar todos los servicios judiciales que se dan con una visión pues inclusiva y de respeto a la dignidad de todas las personas. Y pues de esta forma INL renueva el compromiso que tiene con una justicia para todas las personas. Bueno, venimos en una colaboración órgano judicial y Ministerio Público en un esfuerzo conjunto para construir este instrumento de atención para las personas con discapacidad y también como una fuente de consulta para los servidores judiciales y los servidores del Ministerio Público cuando les toca atender a una persona en condición de discapacidad. De manera pues que la atención sea apegada al derecho, pero también tomando en consideración las particularidades de cada una de las condiciones de discapacidad que existen. Y es que el licenciado Rodríguez Jiménez estuvo en la construcción, bueno, participando con personal administrativo y judicial de esta institución, en donde se hacía una capacitación prácticamente porque muchas personas, y me incluyo que participé de ella, desconocíamos muchas cosas, licenciado. Y ahí estábamos trabajando sobre estas guías. Cuéntenos a profundidad qué es lo que estábamos haciendo y para que nuestros amigos televidentes conozcan de este proyecto. Bueno, el proyecto es un proyecto participativo constructivo que tiene, digamos, 3 objetivos fundamentales. El primer objetivo es que las y los operadores de justicia puedan comunicarse con un lenguaje inclusivo y no discriminatorio. ¿Eso qué implica? Que no debemos de decir discapacitados, que no podemos decir minusválidos, que no podemos decir tullidos, impedidos, etc. Es darle instrumentos al personal judicial para que tenga un lenguaje inclusivo que no discrimine ni violente a las personas con discapacidad. El segundo objetivo es cómo nos vamos a relacionar con las personas con discapacidad. Eso implica de que tenemos que cambiar algunos patrones socioculturales de cómo nos relacionamos. Entonces, si vamos a relacionarnos con una persona con discapacidad auditiva, no tenemos que gesticular, hacer exageraciones en la gesticulación, tenemos que hablar de frente, si lee de labios, tenemos que no gritar. Y si tenemos una persona con una discapacidad visual,
tenemos que ofrecerle el brazo, el hombro, no agarrarlos en sorpresa, no tocarlos en forma sorpresiva, no entretener al perro guía, y así en todas las otras discapacidades, como las discapacidades intelectuales o las discapacidades psicosociales o físicas. Y el tercero es el gran reto, porque en los otros objetivos ya hay otras experiencias en América Latina que han hecho estos esfuerzos, pero el tercer reto es cómo vamos a garantizar unas audiencias públicas accesibles que respeten el derecho a las personas con discapacidad en igualdad. En este campo es mucho más complicado porque conlleva una serie de requisitos jurídicos que están establecidos en los códigos de procedimiento penal, pero que el artículo 13 de la Convención permite los ajustes razonables para asegurar esa valoración en condiciones de igualdad. Entonces, en un sistema acusatorio de la inmediatez y la oralidad son fundamentales, entonces vamos a tener que ver cómo acercamos o hacemos ajustes cuando hay una persona sorda que no habla, cómo vamos a hacer la inmediación, cómo va a interpretar el juez y la jueza el lenguaje gestual, el lenguaje, los tonos de voz, etcétera, y así con otras poblaciones que pueden caer, por ejemplo, en una crisis emocional, si tiene una discapacidad psicosocial, o una persona con una discapacidad intelectual, cómo vamos a interpretar sus declaraciones conforme a su contexto y perspectiva. Licenciado, ¿para cuándo pudiésemos ya tener estas guías y ponerlas en acción? Bueno, como les dije, es un proceso constructivo participativo, sí, y es un proceso que genera una alianza entre la Procuraduría General de la Nación y el organismo judicial. Se está trabajando en conjunto para que existan unas normas que aglutinen a las instituciones del sector justicia. Sí. Estamos entonces en el proceso de construcción, luego vamos a tener un proceso de validación. En el proceso de validación va a ser muy importante la participación de organizaciones de personas con discapacidad que validen el instrumento, lo enriquezcan, luego con personal, y esperamos que el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, podamos darla a conocer a la comunidad jurídica. Licenciado, ¿cuál sería ese mensaje a todos nuestros usuarios, a todos los profesionales del derecho de nuestro país para integrar, ¿verdad?, la inclusión a las personas con discapacidad? Bueno, yo diría que el mensaje fundamental es que tenemos que estar claros que ya Panamá tiene un ordenamiento jurídico que incluye los derechos de esta población en las dos convenciones, que tenemos que conocerlas y que tenemos que aplicarlas. De nada nos sirve tener normas internacionales excelentes ratificadas por Panamá si no las conocemos y no las aplicamos. Entonces, a operadores de justicia que se debe de cumplir con ese bloque de constitucionalidad que parten los tratados internacionales, pero también un mensaje a las personas con discapacidad. Claro. Si uno tiene derechos, tiene que conocerlos y exigirlos. Los derechos nadie se los regala, los derechos se ganan. Y para reiterar, ¿cuál es el término que deberíamos utilizar? Personas con discapacidad o personas en condición de discapacidad. Gracias, licenciado Rodríguez Jiménez, por hacer docencia sobre la importancia del acceso a la justicia para personas con discapacidad. Gracias por regalarnos este tiempo. Y vamos a terminar este programa con esta frase: la discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abud es exjugador profesional de las Grandes Ligas de Béisbol y quien tuvo éxito a pesar de haber nacido sin mano derecha. Muchísimas gracias, licenciado, por, como reiterando, por la oportunidad de conversar con usted y hacer docencia sobre este importante tema. Será hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado.